porque aquí se han juntado varias cosas, ¿vale? Se ha juntado lo que es el cambio regulatorio que tenemos a partir del 1 de junio, ¿vale? Que algunos de ustedes ya habrán recibido algunas facturas, la mayoría no, ¿vale? La mayoría no hemos recibido la factura de 1 de junio porque este cambio regulatorio ha hecho que las distribuidoras y las comercializadoras pues no den abasto, ¿vale? Y yo por lo menos, mi última factura ha sido del mes de abril y solamente tengo alguna factura que me ha servido de referencia para poderlo aplicar ahora a este taller de algunos de nuestros socios, ¿vale? Pero que aquí se han juntado dos cositas, ¿vale? Lo que es el cambio regulatorio, los peajes que tenemos de 1 de junio y casualmente, ¿vale? Ese incremento en lo que es el coste de generación de la electricidad, ¿vale? De la energía generada, ¿vale? Que todos recordaremos que en el mes de enero, ¿vale? Hubo también una alarma porque con el tema de la Filomena y demás fue una subida bestial, ¿vale? Eso en el mes de febrero se corrigió, se volvió a los precios normales, ¿vale? Pero a partir de marzo ha sido una escalada totalmente lineal hasta los máximos que tenemos estos, ¿vale? El precio de la electricidad es el que es, ¿vale? Pero lo que sí podemos controlar nosotros como consumidores es saber elegir, ¿vale? Saber, como bien dijo Antonio, si estamos en una tarifa regulada. Si estamos en una tarifa regulada, saber que ya tenemos unos peajes por diferentes tramos horarios, ¿vale? O saber si estamos en una tarifa libre, ¿vale? Ahora mismo, esto lo veremos más adelante, pero ahora mismo, por ejemplo, tal y como están las cosas, puede haber gente que tenga unas tarifas libres de mercado que pague menos que alguien que tenga precios regulados, ¿vale? Pero eso no se va a mantener en el tiempo. Entonces yo voy a dar dos herramientas muy básicas y muy sencillas de utilizar que van a permitir analizar nuestra factura e ir siempre buscando aquella que sea más justa, no pagar de más, ¿vale? Y evidentemente ahora ya sí como consumidores pues tendremos que adaptarnos a la nueva regulación, ¿vale? Entonces comenzamos. Ven que aquí tengo una gráfica, ¿vale? Donde por un lado está lo que es la generación, ¿vale? Lo que es la generación de la energía. Ven que aquí tenemos una central térmica con su chimenea, una generación hidráulica, ¿vale? Y después la generación eólica, la fotovoltaica, la nuclear, ¿vale? Todo esto es un sector que está liberalizado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier empresa podría poner un sistema de generación de energía, ¿vale? Lo más que está ahora en boga, pues, es la generación renovable, ¿vale? Todos los nuevos parques eólicos, parques fotovoltaicos, todo eso ya no es Endesa o Iberdrola o Gas Fenosa, ¿no? Ya no son las grandes eléctricas las únicas que generan electricidad, ¿vale? Esto ya está liberalizado y ahora cualquiera puede entrar en este mercado y participar en esos precios, ¿vale? Esto está liberalizado. Y esto, lo veremos ahora, ¿no? El precio que se paga a estos generadores es lo que estos días se ha disparado, ¿vale? Lo que comentaba antes Antonio, ya lo introducí, ¿vale? Evidentemente, la generación hidráulica, por ejemplo, el coste de generar 1 kilovatio hora por generación hidráulica es mínimo, ¿vale? Porque el agua está ahí, se abre el grifo, las turbinas empiezan a generar la electricidad y se inyecta la red, ¿vale? Por otro lado, tenemos las eólicas y las nucleares. Las eólicas y las nucleares, o las renovables en general, no pueden pararse, ¿vale? Entonces, estas siempre van a entrar en el mercado, siempre que haya, bueno, a menos que Red Eléctrica mande a parar, ¿vale? Pero lo normal es que la generación eólica y sobre todo la nuclear, pues, entran, digamos, al mercado. ¿Qué quiere decir eso de entrar al mercado? Como explicaré ahora, el sistema eléctrico siempre se juega con un equilibrio. Es decir, siempre tenemos que generar exactamente la misma energía que se está demandando, ¿vale? Si se demanda más, si se genera más de la que se puede consumir, pues saltarían las protecciones, empieza a desequilibrarse el sistema eléctrico y al revés, si en un momento dado hay mucha más demanda de lo que se está generando o no se es capaz de generar con los sistemas actuales
esa demanda, pues puede haber problemas, ceros eléctricos y demás, ¿vale? Todo esto se encarga estos dos elementos que tenemos a continuación de la generación, que es el transporte y la distribución, ¿vale? El transporte en España es Red Eléctrica de España, el simbolito este que tenemos aquí en el centro, ¿vale? Y después la distribución son varias empresas que, según el territorio nacional, en una está Enel, Endesa en distribución, o redes digitales, concretamente, que es la zona de Canarias, Andalucía, parte de Cataluña. Después en otra está Iberdrola y en otra Naturgy, que antes era un fenómeno, ¿vale? Pero lo importante es eso, que generación totalmente liberalizada son los que cobran por generar electricidad. El precio, como decía Antonio antes, el precio de la electricidad es como un mercado, ¿vale? Primero entrarán la nuclear, después entra la generación renovable, después entrarán las generaciones térmicas, ¿vale? Las hidráulicas, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto ya se ha explicado varias veces, ¿no? Pero bueno, lo volvemos a explicar y si alguien tiene dudas, pues lo volvemos a... El sistema está montado de tal forma que aunque la generación hidráulica cueste muy poquito, ¿vale? Si el último que entra, porque hace falta 100 kilovatios y el 99 kilovatios que se está generando es como ha pasado en estos días por la tecnología de gas, pues son los más caros, ¿vale? Y si la tecnología de gas te cobra 80 céntimos el megavatio hora y la hidráulica 5 euros el megavatio hora, todos esos 100 kilovatios hora o megavatios que necesita el sistema se pagan a 80, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues los titulares de la generación hidráulica, de nuclear y demás, pues encantados de la vida, porque van a cobrar 80 por algo que a ellos solamente les está costando 5. Pero ese es el sistema que actualmente tenemos, ¿vale? Y es lo que está provocando que, como dicen que ahora hay poco eólica, que los costes por utilizar energía térmica, que a su vez tienen que pagar unas penalizaciones por emitir CO2, pues son elevados, pues es lo que ha hecho que estas últimas semanas pues haya subido el precio de la generación, tal y como se ha explicado en los medios de comunicación. Después, red eléctrica es la que canaliza, son la de alta tensión, ¿vale? Y también es el regulador, ¿vale? Es decir, yo necesito 100 y red eléctrica es la que da los despachos. Es decir, yo quiero 20 de generación térmica porque ya tengo 50 de generación hidráulica y la generación renovable me ha dicho que voy a tener 30. Vale, pues 20 más 50 más 30, me faltan otros 20, pues actívame la central de gas, ¿vale? Y da, digamos, estas órdenes para poder equilibrar el sistema. Eso lo hace red eléctrica. Y después, aparte de red eléctrica, están los dueños de las redes de baja tensión, hasta llegar hasta nuestro contador. En Canarias, repito, y en Península es redes digitales, que es antigua Endesa Distribución, ¿vale? Y en otras zonas del país, pues otra distribuidora, pero que funciona exactamente igual, ¿vale? Entonces, esto es importante. Por un lado, generación, y por otro lado, transporte y distribución. Este transporte y distribución es un mercado monopolio. Red eléctrica y en cada zona del país la empresa distribuidora correspondiente. Y evidentemente hay unos costes para mantener estas líneas y toda la infraestructura necesaria y unos costes para mantener todo lo que es la distribución, mantenimiento y demás, ¿vale? Si tenemos una avería en nuestra vivienda y la avería no es nuestra, ¿vale? Sino es del contador hacia afuera, nosotros no tenemos que llamar a nuestra distribuidora, perdón, a nuestra comercializadora, tenemos que llamar a la empresa distribuidora, que es la responsable de que nosotros tengamos los 230 voltios, 50 hercios en nuestro contador, ¿vale? Entonces tenemos por un lado generación, transporte y distribución, y por otro lado la comercialización. Y aquí es donde nosotros como consumidores pues tenemos cierto margen. ¿Por qué tenemos cierto margen? Porque esto sí es una actividad liberalizada, ¿vale? Entonces tenemos la comercialización. ¿Qué hace la empresa comercializadora? Que no necesariamente, y además
incluso, por ejemplo, recuerdo Endesa, ¿no? Le obligaron incluso a cambiar el nombre para que no se confunda lo que es la empresa distribuidora de la empresa comercializadora. Entonces, voy a dar unos detalles rápidos. Comercialización. ¿Qué es la comercialización? Pues la comercialización, las empresas comercializadoras, que repito, hay más de 200, ¿vale? Son las empresas que reclaman a la empresa distribuidora los datos del contador, la empresa distribuidora le pasa la hoja Excel con el formato adecuado a la empresa comercializadora, y es la empresa comercializadora la que hace sus ofertas, ¿vale? Sus precios, si es Mercado Libre, sus precios, nos puede ofertar, pues mire, ustedes no se preocupen, no hace falta que planche de madrugada, porque yo le voy a poner una tarifa plana de 0,18 euros a cualquier hora en la que usted consuma. Esa, por ejemplo, es una modalidad de tarifa liberalizada, ¿vale? La gente que se está quejando dice, no, es que ahora yo solo hago para ahorrar, tengo que hacer esto. No, hay tarifas de mercado de todo tipo, ¿vale? Lo importante es conocer que dentro de la comercialización sí que hay dos tipos de tarifas. Y todos los que tengan una factura adelante, todos los que estén en este taller y quieran hacer alguna pregunta y tengan su factura adelante, lo primero que tienen que hacer es ver qué tipo de tarifa tienen, ¿vale? Porque hay una tarifa que es regulada, que se llama PVPC, es decir, precio voluntario al pequeño consumidor, ¿vale? Esa tarifa es lo que en estos meses, en estos últimos días, ha subido mucho. ¿Por qué? Porque es un precio regulado que depende de los precios del mercado y después de los costes de generación y de los peajes que se pagan para mantener lo que es el transporte y la distribución, ¿vale? Ese es el precio regulado. Esta tarifa solamente la pueden ofertar determinadas comercializadoras, ¿vale? Que en concreto, que son las antiguas que dependían de las empresas distribuidoras, ¿vale? En Canarias, repito, Endesa, se llama Energía 21, ¿vale? Es decir, yo hablo de lo que conozco, ¿vale? Iberdrola pues tendrá también su comercializadora de último recurso, y aunque la comercializadora sea Iberdrola, lo que hay que ver es que en el tipo de tarifa nos pongan PVPC, ¿vale? Ese es el precio regulado, ¿vale? Y después, el que no tenga en su factura PVPC, ¿vale? Sino cualquier otra cosa, Guadalupe, tarifa Happy Day, tarifa la mejor de todas, ¿sabes? Todo este tipo de tarifas que no sean PVPC son tarifas de libre mercado, donde la empresa comercializadora la oferta y nosotros como consumidores la aceptamos o no la aceptamos, ¿vale? Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor nos cambian de comercializadora, ¿vale? Y no lo sabemos, ¿vale? Entonces, si yo estoy con Naturgy, con Holaluz, con Esfera, con cualquiera comercializadora, si lo he elegido yo, perfecto, ¿vale? Y lo único que hay que ver es las condiciones y demás, ¿vale? En este taller lo que vamos a hacer es poder comparar cualquier tarifa, ¿vale? Con el precio regulado PVPC, ¿vale? Porque ese precio regulado sí lo podemos consultar por internet y con herramientas que están en la página de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la CNMC. Ahora entraremos ahí, ¿vale? Si quieren, van haciendo preguntas y después las vamos contestando, ¿vale? Ahora, digamos, es como tenemos el sistema en España, ¿no? Por un lado, generación liberalizado. Por otro lado, la comercialización liberalizada. La distribución me da datos de consumo y en función de esos datos de consumo yo aplico precio. Puedo aplicar la tarifa regulada PVPC, Energía 21, Iberdrola de último recurso o similar, ¿vale? O optar por tarifa de mercado, ¿vale? ¿Qué ha pasado a partir de 1 de enero? A partir de 1 de enero se ha separado, o digamos, ha habido un cambio en los peajes. Voy a explicar esto. Antes, transporte y distribución. Dice, bueno, ¿y cómo se financia el transporte y la distribución? ¿Vale? Porque Red Eléctrica, todo el servicio que nos da, hay que pagarlo, ¿vale? Bueno, pues para eso hay unos impuestos, o unas tasas, mejor dicho, unas tasas que son las tasas de acceso, ¿vale? Esas tasas de acceso, ¿vale? Son las que
las que sirven para financiar eso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está un poquito resumido, ¿vale? Vemos que tenemos, por un lado, lo que se paga en nuestra factura, todo lo que nosotros pagamos, al final sirve para todo esto, ¿vale? Es decir, hay una serie de peajes, ¿vale? Que son los que sirven para pagar la red de transporte y la red de distribución, ¿vale? Por ejemplo, Endesa, Iberdrola y demás, ¿vale? Esos son los peajes. Después, por otro lado, a esa, digamos, en nuestra factura, además de los peajes, aparece otra cosa que se llaman cargos, ¿vale? Y precisamente esos cargos, que es una de las críticas que se están haciendo ahora al recibo de la luz, dice, oye, el recibo de la luz sube, pero ¿por qué? Bueno, pues que se sepa que el recibo de la luz se paga lo que se genera, ¿vale? Al generador, se pagan los peajes para el mantenimiento de todo lo que es las líneas, las redes de transporte y redistribución, y a su vez aparecen otros cargos. Estos cargos que están ahí, y no de ahora, sino desde hace bastantes años, sirven para pagar las primas de las renovables, el déficit de tarifa del sistema eléctrico, ¿vale? Que son 2.400 millones de euros, retribución a sistemas no peninsulares, ¿vale? Esto lo explico rapidito, la generación en Canarias y en Baleares, pero sobre todo en Canarias, pues cuesta más que lo que cuesta hacerlo en península, porque aquí no tenemos nucleares ni grandes hidráulicas, bueno, pero en cambio los canarios pagamos lo mismo en el recibo de la luz. Bueno, pues ese extracoste está financiado por todos y es un cargo que está incluido en la factura, ¿vale? Ahora mismo está estimado en 760 millones de euros. Después tasas para la CNMC, servicio de interrumpibilidad, ¿vale? Se paga a grandes empresas para que en un momento dado se le pueda decir, mira, pues como no hay suficiente energía, desconéctate, ¿vale? Pues por eso cobran ese servicio, ¿vale? Pero ven que principalmente los cargos son estos. El déficit, una deuda histórica que estaba ahí para financiar el sistema, las primas a las renovables y demás, ¿vale? Entonces, con lo que pasó a partir de 1 de junio, ¿vale? Eso lo han intentado poner un poquito más claro, porque ahora veremos una factura ya con el nuevo sistema, y por un lado se divide en cargos, por otro lado se divide en peajes, y por otro lado se divide en los costes de generación, ¿vale? Bueno, ¿qué es el PVPC? Bueno, esta tarifa de precio de venta al pequeño consumidor, nosotros la podemos consultar todos los días, a todas horas, en Red Eléctrica de España. Bueno, aquí está con la tarifa anterior, o con el sistema regulatorio anterior, donde había unos precios, ¿vale? Fíjense que ahora aquí la tarifa por defecto de peaje, esto es de mayo del año 21, ¿vale? La tarifa por defecto aquí estaba 0,14, que es la roja, y después había una discriminación horaria que era opcional, ¿vale? El que quería la cogía y el que quería se mantenía en un precio general, ¿vale? Antes la discriminación horaria era esta, a partir de las 12 del día, ¿vale? Hasta las 10 horas de la noche, ¿vale? Tenía un precio un 20% superior al precio general. Pero en la tarifa Valle, que era desde las 11 de la noche hasta las 12 del día siguiente, es decir, ocupaba toda la mañana, ¿vale? Era un 50% más barato, ¿vale? Lo pueden ver aquí, ¿no? Dice, bueno, pues este era 0,14, aquí era 0,9 y aquí era... ¿Vale? Esto es lo que ha cambiado a partir del 1 de junio, ¿vale? A partir del 1 de junio ya no está vigente esto, sino ahora está vigente lo que tenemos aquí, ¿vale? Esto sí es lo que tenemos que tener claro ahora, ¿no? Ahora nos dicen, bueno, y ahora yo como consumidor, que es que tengo que poner la lavadora a las 3 de la mañana para poder ahorrar unos céntimos. Mi opinión es que no, ¿vale? Si lo pones la lavadora a las 3 de la mañana, pues sí, a lo mejor te ahorra 20 céntimos o 50 céntimos, que a lo mejor es todo lo más que se puede, que es un ciclo de lavado de lavadora, ¿vale? No se trata de ponernos a hacer nuestra actividad a las 12 del día, ¿vale? Lo que va a ocurrir ahora, o lo que ya tenemos vigente, es esto que está aquí, ¿vale? Está en todos los medios, ya se ha repasado, pero vamos a repasarlo otra vez, ¿vale? ¿Qué ha pasado ahora aquí? Que ahora nosotros vamos a tener, podemos contratar, como bien decía Antonio, dos potencias, ¿vale? Dos términos de potencia. En
en dos tramos horarios. El P1 y el P2, básicamente los días laborables desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿vale? Es el P1, P2, ¿vale? Y ahí pues se va a pagar bastante por cada kilovatio de potencia que nosotros tengamos contratado, ¿vale? Esto lo veremos ahora mejor cuando analizamos una. Y después tenemos un P3 que ocupa todas las noches de todos los días a partir de las 12 de la noche y todos los fines de semana, ¿vale? Que entonces ahí el precio por esa potencia que nosotros tengamos contratada es muy barato. ¿Para qué se ha hecho esto? Esto se ha hecho principalmente por el coche eléctrico, y esa es mi opinión, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el coche eléctrico, ¿vale? El coche eléctrico pues sí demanda a lo mejor 5 kilovatios de potencia para poder cargarlo antes, ¿vale? Entonces lo que se puede hacer es, dice, bueno, pues yo en el periodo nocturno yo puedo contratar a lo mejor 8 kilovatios de potencia, ¿vale? Que me va a salir a 2,7 euros el kilovatio que yo tenga contratado. Muy poquito, es muy poquito, ¿vale? Y en cambio, por el día, que yo no voy a enchufar el coche eléctrico y el mayor consumo que yo voy a tener es la vitrocerámica y a lo mejor el termoeléctrico, ¿vale? Pues contrato y mi recomendación, ya lo digo desde ahora, 3 kilovatios, no más, ¿vale? 3,5, ¿vale? Bueno, pues pagaré 3,5 por esto, ¿vale? Y no 8 por esto, ¿vale? Entonces, bueno, esto ahora lo vemos mejor como analizando una factura, pero que se sepa que es potencia. Y uno de los objetivos de este taller es, vale, ¿yo qué potencia necesito? ¿Vale? Entonces, daré una herramienta muy sencilla para que todo el mundo la use y la sepa usar y pueda determinar cuál es la potencia que necesitan su vivienda, ¿vale? Y sin hacer ningún cálculo, ¿vale? Nosotros podríamos hacer un listado de todos los electrodomésticos que tengo y si los pongo todos a la vez y tal. Y eso no es efectivo. Lo que sí es efectivo es ir a nuestros datos de nuestra distribuidora y ahí ver qué potencia hemos demandado en el último año, ¿vale? Y si yo en el último año lo más que he demandado ha sido 3 kilovatios, pues yo contrato 3 kilovatios y se acabó, ¿vale? Y después, la energía. Bueno, la energía ahora viene, digamos, lo que más complicado parece, ¿vale? Es decir, recuerdan que antes había solamente 2 tramos y era voluntario el que la quisiera contratar, la discriminación horaria, ¿vale? Nuestra experiencia en la cooperativa es que siempre salía a cuenta tener discriminación horaria y ahora lo que nos encontramos es que esta discriminación horaria ya no es voluntaria, sino ya todo el mundo tiene una tarifa con estos precios orientativos, ¿vale? Estos precios que están aquí no son los del PVPC. Estos precios son de una comercializadora, ¿vale? Que ha ofertado esto, ¿vale? Pero ¿por qué lo oferta así? Porque lo único que ha hecho es trasladar a sus precios los nuevos peajes que se aplican para cada tramo horario, ¿vale? Pero me sirve para explicar esto, ¿vale? Entonces, fíjense, tenemos durante el día, ¿vale? Empezamos con el P1, ¿vale? Que el P1 es el precio súper caro, ¿vale? Si nosotros consumimos en esas 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde, la electricidad será casi el doble que si lo hacemos en el resto del día, ¿vale? ¿Cuáles son esos tramos? De 10 de la mañana a las 2 de la tarde, ¿vale? Esto que está aquí en amarillo, ¿vale? Aquí simplemente lo que quiero que se vea es ahora, esto es lo que hay, ¿vale? Y fíjese que esto no, en teoría, no tiene que ver con el precio de la electricidad, ¿vale? Es decir, esto, digamos, nuestra factura no ha subido y estamos en máximos históricos ahora porque se hayan aplicado estas nuevas tarifas o estas nuevas formas de hacerlo, ¿vale? Se han mezclado las dos cosas, pero nosotros como consumidores tenemos que tener claro que una cosa es el precio de la electricidad que ha subido por el gas, por el CO2 y demás, y otra cosa es esta forma de facturar, ¿vale? Y lo comento por eso, ¿vale?
porque esta comercializadora, precisamente, hizo estudios. Antes de que se subiera el precio de la electricidad, hizo un estudio, que lo tengo aquí, ¿vale? Y dice, bueno, yo tengo los datos del contador de marzo, ¿vale? Y me salen 45 euros, ¿vale? Aplicando esto que está aquí, ¿no? Bueno, pues tanto aquí, aplico la hojita Excel, la sumatoria de tanto por tanto kilovatio hora en esa hora, hago la sumatoria y me da un valor, 45 euros, ¿vale? La comercializadora esta dice, bueno, y si en vez de aplicar esos precios, aplicamos los nuevos precios, ¿cuánto hubiésemos pagado? Y el resultado era exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, que el 80, lo tengo aquí, ¿lo ven? El impacto económico, bueno, vamos a terminar esto y ahora paso a la siguiente. Lo importante entender es que ahora mismo, si tenemos 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde, que mi opinión es que si hay que consumir, hay que consumir. Es decir, yo no voy a dejar de hacer de comer porque aquí me salga 0,1 céntimo más que aquí, ¿vale? Esto está hecho precisamente para intentar que lo que se pueda se desplace o bien a la primera hora de la mañana o bien entre las 2 y las 6 de la tarde, ¿vale? La gente que dice, no, es que yo ahora tengo que poner la lavadora a las 3 de la mañana. Mentira. Lo que hay que poner la lavadora es, si se puede programar, pues se pone entre las 2 y las 6. Y ya poniéndolo entre las 2 y las 6, se evita ese máximo, ven que casi es el doble, ¿vale? Casi es el doble de ponerlo entre las 10 y las 2, o entre las 6 y las 10 de la noche, que entre las 2 y las 6 de la tarde, o a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 10, o a última hora del día, entre las 10 y las 12, ¿vale? Fíjense que estos tramitos que están aquí como P2, ¿vale? Sí hay bastante diferencia con respecto al P2. Y esto es lo que tenemos que tener claro, ¿vale? Es decir, no hace falta ir siempre de madrugada, hacer nuestra vida de madrugada como aparece en los medios, ¿no? Hay que hacer lo que se haga, ¿vale? Y lo que se pueda evitar, pues intentar consumir menos, ¿vale? Yo solamente puedo ducharme porque llego al trabajo y no me voy a duchar a las 8 de la noche. Duchas a las 8 de la noche, pero lo que sí pueden hacer, por ejemplo, y esto ya es una recomendación, sí se puede poner un pequeño temporizador, ¿vale? Y evitar que el termoeléctrico esté calentando agua en estas 4 horas, ¿vale? Si yo me ducho por la mañana y me ducho a las 7, está el termo caliente, y yo me ducho a las 8, ¿para qué quiero tener agua caliente durante toda la mañana? Le pongo un temporizador y que el termo a partir de las 2 de la tarde es cuando caliente el agua. A las 6 de la tarde tendré el agua caliente en casa, ¿vale? Puedo llegar, ducharme y demás y evitar que trabaje en estas horas, a menos que sea imprescindible. Si es imprescindible, yo no soy partidario de modificar digamos, hábitos de vida hasta tal punto que estemos esclavizados a esto que tenemos aquí delante, ¿vale? Lo único es eso, lo que sí se puede evitar, que se evite, ¿vale? Y después tenemos el P1, que es lo que hay que evitar, el P2, vida normal, ¿vale? Porque prácticamente son los mismos precios que teníamos antes, y el P3, que este sí es la tarifa Valle, ¿vale? Que es lo más barato. Y claro, la tarifa Valle en días laborables sí es de 12 a 8 de la mañana, ¿vale? Y después todos los fines de semana y todos los festivos, ¿vale? Entonces, repito, este cambio de regulación se hizo para que el consumidor, nosotros, pues pudiéramos tener cierto margen de decir, bueno, pues mira, yo en vez de enchufar el coche eléctrico a las 8 de la tarde cuando llego a mi casa, pongo el temporizador y que el coche eléctrico solamente empiece a coger carga a partir de las 12 de la noche. Si mucha gente hace eso, pues habrá una descarga en las horas pico, que es lo que realmente fastidiaba, digamos, al sistema eléctrico de tener mucha demanda concentrada en esas pocas horas, ¿vale? Repito, nuestra comercializadora, que es una de todas las demás, ¿vale? Hizo ese estudio y dice, bueno, con las tarifas de marzo aplicadas con los nuevos peajes que se van a aplicar en junio, ¿se pagará más o se pagará menos? ¿Vale? Y el resultado era este, que prácticamente con los precios que había en marzo y con la nueva forma de pagar esos peajes, con esta nueva discriminación
o esos nuevos tramos horarios, se pagaba prácticamente lo mismo, ¿vale? Los que ya sí teníamos discriminación horaria, sí podía darse incrementos hasta de un 10% lo máximo, ¿vale? Pero lo que sí quiero transmitir es que los precios del último mes de la electricidad no se deben a este cambio de discriminación horaria y de cobrar diferentes precios por diferentes tramos, ¿vale?